Vamos a hablar de otros temas. Les decíamos más temprano que con Silvana Sotolano, nuestra psicóloga, íbamos a abordar un método de crianza que al menos en Inglaterra le está llamando la atención a mucha gente, porque es el método de crianza del príncipe Guillermo. Actitudes del príncipe empezaron a llamar la atención de la prensa. Por ejemplo, que el príncipe siempre, se agacha en cuclillas en la mayoría de las fotos en las que aparece hablando con su hijo, el pequeño príncipe Jorge. Y bueno, a partir de esa posición que adopta frecuentemente en distintas instancias, por allí algunos expertos han puesto un título a este método en particular que tiene que ver con la escucha activa. Pero vamos a entender bien de qué se trata, ¿no? Porque, bueno, únicamente por las fotos no podemos deducir un método, pero seguramente Silvana Sotolano tenga más información para darnos al respecto y también inspirarnos a la hora de criar a nuestros hijos sobre algunas herramientas que pueden ser útiles. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Cómo Bienvenida. estás? Buenos días. Buenos y lluviosos días. Buenos y lluviosos. Para está arrancar muy la frío, semana, ¿no? muy frío. Sigue frío, digamos. Sigue frío y ventoso. Pero bueno, aquí estamos. Lindo para quedarse en casa. Lindo para quedarse en casa. Sí, en realidad, a partir porque parece que en un acto protocolar el príncipe, creo que era, no sé, una exhibición de aviones, y el príncipe se agachó para comentarle a su hijo algo y mostrarle algo, y fue señalado por su abuela, la reina, diciéndole que se parara y que no se adhiriera, que no rompiera el protocolo. Claro, que no rompiera el protocolo. Claro, porque bueno, es cierto, él viene como rompiendo el protocolo y desatendiendo esa función, digamos, para no ser receptivo con su hijo en ese momento que quizás esté demandando algo. Inclusive yo estaba pensando, porque justamente, no sé, hablando, no sé, con alguien el otro día, de cómo las princesas y las esposas de los príncipes empiezan en un momento como a estar súper flacas y se empiezan a cuestionar, bueno, ¿qué estará pasando? Parecería que toda esta cuestión del protocolo y el peso que implica tener que cumplir con un rol, realmente es imperceptible, es muy estresante y es como imperceptible para quienes no tenemos nada que ver con ese ambiente. Entonces, esto me parece que es un detalle más en estas cuestiones de formalidad que hay que a veces mantener, y para trasladarlo a lo que a nosotros nos puede interesar, en realidad, que somos ciudadanos comunes y corrientes criando hijos, cómo a veces esa cosa de lo formal o la mirada del otro nos condiciona tanto, inclusive hasta en lo que tiene que ver con la crianza de un hijo y cómo uno vincularse con los hijos, ¿no? Bien, bueno, vayamos entonces por partes. Vamos. Por lo pronto, decíamos recién, dábamos un título, ¿no? Como de escucha activa. A ver qué entendemos en primer lugar por escucha activa, ¿no? Esa cosa de, bueno, ponerse a la altura de ese niño, de esa niña, y antes que el rezongo quizás empezar a escuchar un poco más cómo en realidad, ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de inteligencia emocional también, por ejemplo, cuando uno habla de inteligencia emocional intenta acercar esta cuestión de la comprensión y de una actitud mucho más cercana a lo que al otro le está pasando en la comunicación. Y tiene como muchas puntas. La escucha activa es algo muy simple, simplemente es cuando nuestro hijo dice algo o expresa algo, tomarnos ese tiempo y esa energía y esa actitud de acercarnos a ver qué le puede estar pasando, ¿no? Si un hijo, yo que sé, nos dice, bueno, yo no quiero ir a un cumpleaños, y se repite y no quiere ir a ningún cumpleaños de ningún compañerito de clase, muchas veces los adultos nos enojamos, sentimos inclusive en algunos casos que lo que nuestros hijos están haciendo es como contra nosotros, porque quizás, bueno, nos preparamos el fin de semana para poder llevarlos y traerlos del cumpleaños, o le compramos el regalito a su amigo, y tenemos todo un accionar que tiene que ver con algo que a veces no es lo que el niño está queriendo o lo que el niño le está pasando. Entonces, cuando uno habla de escucha activa es simplemente ser más empáticos con poder entender que atrás de lo que el niño a veces dice o hace, hay un sentido que tiene que ver con lo que él está pasando, cómo está viviendo esa situación, y estar atentos a eso. Ahora, Silvana, ¿hay maneras y maneras de acercarnos a nuestros hijos? Porque por allí veía el caso también de un padre con un adolescente de 12 años que estaba siempre enojado, ¿no? Entonces el padre como que siempre le decía, bueno, che, pero siempre enojado, vos siempre enojado. Hasta que un día cambia la formulación de la pregunta y le dice, yo quiero entender. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Y ahí hubo un clic en ese hijo, ¿no? De tomarse un tiempo y después, bueno, querer abrirse con su padre, que hasta el momento no lo había logrado. Lo que pasa ¿Hay es que, maneras y maneras de abordar el acercamiento? Sin dudas. La comunicación con nuestros hijos tiene toda una historia. Inclusive, te diría, hasta desde antes de que nuestro hijo llegue al mundo. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos un concepto de hijo, tenemos un concepto de lo que es valioso. No es lo mismo tener un hijo seguramente en el desierto que tener un hijo en una ciudad como Nueva York, que tener un hijo en el medio del campo, hasta lo geográfico, la forma en que fuimos criados. Tenemos un modelo de lo que nuestro hijo esperamos que sea, de lo que nuestro hijo esperamos que sienta. Eso hace que tengamos una predisposición, cuando nuestro hijo empieza a manifestarse, a escuchar o interpretar lo que él hace desde nuestras propias necesidades, que no son muchas veces las que necesita él. Entonces, cuando tú decís esto de si hay una forma de acercarse, probablemente, como muchas veces hemos hablado, deberíamos apuntar a ser cada vez menos egocéntricos, soltar más el prejuicio de lo que nosotros creemos que nuestro hijo debería de sentir o debería de hacer, para poder acercarnos empáticamente. Y en esto la escucha activa apunta a eso. ¿Cómo? Bueno, cuando nos dicen algo, tratar de escuchar de verdad. Tratar de entender que no puede ser a la pasada, que a veces si estamos con un día ocupado, donde no tenemos tiempo para después quedarnos sentados escuchándolo y que exprese lo que le pasa, esperemos a tener ese momento, que de repente es a la noche o es en el fin de semana, pero no hacer ese vuelo de pájaro que hacemos permanentemente en nuestra propia vida a veces, porque cuando un hijo no... Hay un momento óptimo de la comunicación. Sobre todo el hijo adolescente no va a estar disponible todo el tiempo para expresarse. Entonces, si nosotros desperdiciamos ese momento bendito, donde quizás él siente... Somos demasiado insistentes, exactamente, por ejemplo, también. Sí, o por falta o por exceso. Entonces, estar atentos a... Cuando hay un gesto, una actitud que se repite, que vemos que no es que el chico esté enojado porque de un día para otro se transformó en un malhumorado. Probablemente haya algo que está expresando con esa actitud. Bueno, acercarnos un poco más empáticamente. ¿Cómo? Tomándonos el tiempo. Y algo que para mí es fundamental y que la mayoría de los padres nos olvidamos, nuestro hijo no nos va a contar ni nos va a expresar lo que siente si no siente que nosotros también nos abrimos. Entonces no nos podemos transformar en una especie de maquinita demandadora de información si nuestro hijo no tiene ni idea. Yo tengo una cantidad de pacientes, adolescentes y jóvenes que perciben la tristeza de sus padres o perciben las dificultades de pareja, pero que no tienen formalmente la información. Entonces es mucho peor a veces lo que imaginan y lo que les afecta. Esto no quiere decir que uno tenga que hacer catarsis con los hijos, pero sí... Hay cosas que son de la intimidad del adulto. En la convivencia hay cosas que obviamente ellos están ahí con todos sus sentidos. O por ejemplo, no sé, si hay una situación de pérdida de un abuelo o una abuela, a veces el hijo afectado, o sea, el que pierde al papá o a la mamá, se siente que tiene que estar muy fuerte en casa y no expresar su tristeza, o si se separa, o tiene problemas. Bueno, sentarnos y decirles, bueno, mamá o papá está triste, porque también es una forma de enseñarles a que uno puede hablar de lo que siente, más que estar pidiéndolo sin que nos conozcan, ¿no? Absolutamente. Otra cosa interesante que decía acá, bueno, el tema de mirar a los ojos, ¿no? Porque vos decís, bueno, hay maneras y maneras de escuchar. Hoy quizás creemos que escuchamos mientras hacemos 80.000 cosas a la vez. El poder hacer el contacto visual, que es una de las cosas que destacaban del príncipe Guillermo, que por más que sea muy chiquitito, el príncipe Jorge siempre intenta, ¿verdad? Por eso se agacha y se pone a su altura, ¿no? El contacto visual. Y otro punto que me gustaría ampliar un poquito más es eso de que los padres siempre se toman todo personal. Piensan que es siempre algo en contra de ellos, ¿no? O que ellos hicieron algo malo, pero en definitiva trasladan los problemas que les pueden estar sucediendo a sus hijos a algo que tenga que ver con su presencia o su acción. En primera instancia, lo del contacto visual es fundamental siempre. Inclusive cuando uno está abordando una situación que nos preocupa, una de las primeras cosas que como psicólogos, personas vinculadas a la salud mental, una de las primeras cosas que uno trata de percibir es, por ejemplo, si el niño o el adulto hace contacto visual. El contacto visual tiene una historia de construcción de la propia imagen y de cómo uno fue mirado también. Entonces, la baja autoestima, a veces la excesiva timidez, pero otras veces otro tipo de trastornos, una de las manifestaciones que tiene es la dificultad para poder mirar a los ojos al otro. Entonces, que en la escucha activa
este gesto de poder estar mirando al otro cuando se le habla o cuando se lo escucha sea algo prioritario, me parece que responde justamente a rescatar algo que es fundamental. Es fundamental, pero se pierde, ¿viste? Muchas veces. En el día de hoy, donde quizás te estoy hablando, pero yo te escucho, no, pero mírame. Sí. ¿No? ¿Y cómo se siente, no? Cuando el otro no está mirándonos o no nos está prestando atención. Imagínense cuando eso se da en una relación con un hijo. Cuando mamá no nos puede sostener con la mirada, porque la mirada dice mucho. La mirada en los vínculos adultos dice muchísimo también. Entonces, cuando el otro no puede mirarte, es una forma de amarte también, poder sostener la mirada y devolverte, bueno, yo estoy acá contigo, ¿no? Y no tomarlo todo, como decíamos, algo tan personal los padres y tratar a veces de simplemente ponerse en el lugar del hijo, ¿no? Sin transferir a algo que podamos tener nosotros que ver. Yo te diría que es hasta la tarea más difícil, descentrarnos y darnos cuenta e ir aceptando que nuestros hijos van creciendo sobre todo y son realmente personas distintas que más allá de la influencia que podemos tener y que podamos haber tenido en la construcción de su personalidad, empiezan a tener toda una influencia también del entorno, del momento en que viven, social, cultural, que no somos tan omnipotentes como para poder comprender todo lo que les pasa, ni tampoco para ser la única causa de las cosas que ellos hacen. Entonces, me parece que es muy positivo poder empezar a comprender que nuestro hijo hace cosas porque necesita transitar su propia vida, equivocarse, arrancar de nuevo, también a veces diferenciarse de nuestro deseo, y nosotros estamos en un lugar, deberíamos estar en un lugar de compañía y de observador, más que de interpretador de cuando no haces algo es porque no me tomas en cuenta, ¿no? Bueno, Silvana, muchísimas gracias, muy claro todo. Y bueno.